Bueno, buenos días y bienvenidos al tercer webinario desde la gerencia de 061. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy importante y necesario para todos. Se trata de la ciberseguridad. Y tenemos como oradores y como comunicadores a Pedro Javier Fernández Ruiz, que él tiene doble titulación de ingeniero informático y grado en informática por la Universidad de Murcia. Tiene el máster en Tecnologías de la Información y Telemática Avanzadas y es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia. Y también tenemos a Francisco Sánchez Pedreño, que es ingeniero técnico en Informática de Gestión. Tiene la titulación de grado en Sistemas de la Información y tiene el máster en Seguridad de las Tecnologías, ciberseguridad. O sea que mejor que estos ponentes no vamos a tener a nadie para que nos pueda ilustrar sobre el tema tan importante que es la ciberseguridad y que nos compete a todos. Bueno, buenos días, Pedro, Paco. Buenos días. Pues ¿queréis empezar ya a tajo directamente o queréis hacer como un pequeño índice de los temas que vamos a tratar? No, sí, Yo, sí, por supuesto. Vamos a empezar por ahí, para que la gente ya sepa qué es lo que vamos a tratar. Claro. Ujú. Así que, bueno, pues cuando quieras, empiezo. Vale, pues todo vuestro. Venga, muy bien. Bueno, pues como ya sabéis, este webinario pues, viene a ser la continuación de los webinarios del 061 que Juan Antonio está promoviendo aquí en la gerencia. Y bueno, hoy vamos a tratar la ciberseguridad, que así es una palabra un poco del futuro, parece un poco rara, pero bueno, al final se trata de cómo mejorar la seguridad informática en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo. Lo vamos a orientar en ese sentido, porque lo que os interesa a los que estéis escuchando este webinario o viéndolo es simplemente saber cómo mejorar la seguridad a la hora de utilizar los ordenadores o los programas que utilizamos a la hora de trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer, ver en esta presentación, es simplemente, pues fijaros, al principio vamos a haceros ver lo importante que es la colaboración del trabajador también en cuanto a la seguridad informática se refiere. Porque la unidad informática o los informáticos, los que trabajamos en hacer que los sistemas sean seguros, no podemos aportar esa seguridad si el trabajador no acompaña. Es decir, que necesitamos vuestra colaboración para que eso pueda llegar a ser seguro, ¿vale? Eso como primer punto, el de la concienciación, que el deber nuestro en concienciar y el vuestro en dejaros concienciar, por así decirlo. Luego veremos porque lo que vamos a hablar son de ataques informáticos, de cómo un atacante puede hacer que un trabajador haga o coja información y la pase de forma ilegal, por así decirlo, haga ciertas acciones que el atacante quiere. Bueno, pues todo eso, todos esos ataques, lo mejor es conocer qué tipo de ataques hay para luego, a la hora de trabajar, poderlos identificar. Entonces, ahí puedes ver un poco unas palabras un poco extrañas, ¿vale? Por ejemplo, como phishing, spoofing, troyanos, ransomware. No os preocupéis que esto poco a poco lo vamos a ir enumerando uno a uno, pero que sepáis que esos son los principales ataques informáticos que nos podemos encontrar, pues, como trabajador en la gerencia o incluso en nuestra casa, en nuestro hogar, a la hora de gestionar bancos, etcétera, ¿vale? O sea que tanto en el mundo del trabajo como en el del hogar personal nos va a servir todo lo que hablemos hoy, ¿vale? Después de eso, vamos a ver ejemplos reales de ataques para que sepáis identificar todos los ataques que hemos ido viendo anteriormente, esa lista que hemos visto, pues iremos introduciendo ejemplos reales para que los sepáis identificar en el momento en que estéis trabajando, ¿vale? Porque si ya habéis visto un ejemplo real, cuando estéis trabajando podéis identificar ese ejemplo real en lo que estáis haciendo y que en vuestra cabeza pues ya os empiecen a sonar alarmas de decir, uy, esto suena sospechoso, ¿vale? Y para finalizar la presentación, lo que vamos a hacer es pues, establecer o ayudaros un poquito en establecer unas buenas prácticas para el trabajador, para que esos ataques que se puedan producir en el trabajo o en casa, pues se minimicen lo máximo posible. Y hablo de minimizar porque al final la seguridad informática no es absoluta. Al final lo que tenemos que hacer es que el atacante lo tenga lo más difícil posible, pero hay que entender que si un hacker
quiere robarnos los datos, al final lo puede conseguir. Por ejemplo, yo qué sé, si conocéis casos como los troyanos que han investigado al presidente del gobierno y tal, y eso pues ni el presidente del gobierno lo puede evitar. Pero bueno, también es verdad que la información que nosotros podamos tener y que le interese a otra persona, pues no tiene tanto valor como es, ¿vale? Entonces bueno, este es el índice que vamos a ver. Parece que quiere entrar alguien más en la sala, si le podéis aceptar. Vale, bueno, pues llega justo a tiempo para empezar con el primer punto, que es el de la concienciación y el como método de protección. Es decir, lo primero que hay que ver es que los problemas que surgen de seguridad no son malintencionados por el propio trabajador. O sea, el trabajador no quiere crear un daño en la empresa malintencionadamente, pero la gran mayoría de los casos se producen por malas prácticas, es decir, por no hacer las cosas como debieran hacerse o por hacer unas malas prácticas. Es decir, por ejemplo, trabajo en mi navegador, abro mi correo y me voy a almorzar y dejo mi correo abierto. Entonces, pues eso es una mala práctica, de ejemplo, pues, que puede utilizar otra persona pues, para introducirte en tu correo y pues, robar datos o ver información que a lo mejor no tendría que estar viendo. Entonces, lo que nosotros por nuestra parte tenemos que concienciar e insistir en que debemos hacer un uso seguro de las herramientas informáticas que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Para evitar, sobre todo, evitar situaciones desastrosas. Y hablo de desastrosas porque sí que se pueden dar, parece que esto de la informática pues como que no tiene mucha importancia, pero fijaros la cantidad de cosas que se hacen aquí, por ejemplo, en la gerencia con los ordenadores. Pues se trabaja con nóminas, se trabaja con contratos, se trabaja con muchas cosas que son importantes. Entonces, si no tenemos esa conciencia de que podemos hacer que un sistema o una gerencia pueda dejar de funcionar durante un tiempo, pues eso, tenemos que ser conscientes de que se puede producir por nuestra culpa una situación desastrosa. Por ejemplo, la que ocurrió en la oficina de empleo, en el SEPE, hace, bueno, 1 año y medio ya, ¿vale? Ahí se produjo un ataque informático que obligó al SEPE a suspender su actividad en toda España durante, me parece, unos cuantos meses. Imaginaros el perjuicio que se ocasionó con esto. Al final, el ataque informático, en este caso, fue de la familia ransomware, que lo que es un programa que alguien, por vía de correo electrónico, recibe en su puesto de trabajo, lo ejecuta y eso lleva un programa que coge el ordenador, lo encripta y bueno, y lo que hace es pedir un rescate. Y encima infecta a los ordenadores que hay alrededor suyo. Bueno, pues fijaros lo fácil que es llegar a una situación pues, en la que nos podemos meter en un buen lío. Entonces, para evitar que nos pasen cosas como esta, pues tenemos que estar bien concienciados, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué tipo de ataque nos podemos encontrar, ¿vale? Mira, otro que se mete a la sala. Si le podéis aceptar, es que yo me parece que no lo tengo. Vale. Bueno, pues fijaros, el primer ataque, y este es un ataque común y general a todos los que vamos a ver a continuación, es lo que llamamos ingeniería social. La ingeniería social es al final una técnica que utilizan los ciberdelincuentes o los atacantes basada en la manipulación y engaño. Es decir, al final se basa en mentirte, en hacerte pensar algo que no es, o hacerse pasar por otra persona, o en definitiva, abusar de la buena fe de otra persona con engaños para conseguir que esa persona haga una acción que le beneficie a ese atacante, ¿vale? Al final es eso, pues eso, el arte que tenga el atacante en engañar a la persona para que haga algo, ¿vale? Que le beneficie. Entonces ese ataque de ingeniería social se puede hacer por muchas vías, o bien por correo electrónico, o bien por llamada de teléfono, haciéndose pasar por otra persona. En fin, esto es un punto común que tienen todos los ataques que vamos a ver a continuación. Por eso no muestro ningún ejemplo de ingeniería social, porque lo vamos a ver en todos los demás, ¿vale? Entonces, como podéis ver, todos tienen parte de ingeniería social. Así que vamos a ver el siguiente tipo de ataque, que sería el phishing, ¿vale? Phishing es una palabra que viene en inglés y significa pesca, o, de pescar, ¿vale? Pescar en el río o en el mar. Y lo que hace referencia es pescar contraseñas de usuario. Entonces, esta técnica lo que hace
es mandar masivamente correos electrónicos a mucha gente haciéndose pasar por alguna empresa de confianza del cliente, por ejemplo, como puede ser el banco o la empresa de correo, en fin cualquier empresa que pueda estar utilizando el cliente y le plantea un problema que tiene que solucionar. Y que para solucionar ese problema le tenemos que dar a un enlace que te viene en el correo. Bien, lo que hace este ataque es que ese enlace te va a llevar a una página. Y, por ejemplo, si es una página por ejemplo, de la CARM, ¿vale? La CARM te está diciendo que tienes que cambiar tu clave y contraseña porque ha sido robada, etcétera, etcétera. Bueno, pues este enlace te llevaría a un clon de una página, de la página original, ¿vale? En el que te está pidiendo ese usuario y contraseña. El cliente no sospecha, dice, bueno, aquí está la página de la CARM, perfecto, yo pongo aquí mi usuario y mi contraseña, pongo las nuevas contraseñas, la antigua, la que yo creo que es la nueva, etcétera, y al final cuando le damos a enviar, lo que hace esa página ficticia es enviarte a la página original. ¿Qué pasa? Que tú vuelves a ver la misma página y entonces piensas que algo ha pasado al poner tu usuario y contraseña, que te has equivocado o lo que sea. Entonces, lo que viene a hacer el usuario es pensarse que esa página es la misma de antes y que está intentando por segunda vez entrar. Y a lo mejor lo consigue en esa segunda vez, pero claro, esta segunda ya es la página original, con lo cual el atacante lo que ha conseguido es suplantar la identidad por ejemplo, Facebook o cualquier empresa y luego llevar al cliente a la empresa original para que no sospeche que algo ha pasado. Simplemente que solo haya interpretado como que ha fallado su contraseña y que en el segundo intento lo ha conseguido. Pues fijaros qué fácil es hacer ese ataque de cazar o pescar contraseñas. Y os voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Fijaros, este es un ejemplo real de la CARM en el que se recibió un correo, pero fijaros que ya empiezan a saltar alarmas. Por ejemplo, el remitente del correo era admin@segmur.es. Claro, segmur.es es un dominio que no es carm.es, con lo cual eso ya te tiene que hacer sospechar. Luego el asunto pone comunidad CARM System. Y ya esto también te hace sospechar un poco porque dices, ¿System? Porque eso de System está en inglés, comunidad en castellano. Esto empieza a sonar raro. Incluso si empezamos a leer, podemos ver que, por ejemplo, hay algún error gramatical, por ejemplo, como primero paso, o es necesario validar el perfil miembro, cosas que dices tú, esto no está escrito. Esto lo que pasa es que los atacantes atacan en múltiples idiomas, entonces hacen el correo en inglés y luego lo traducen automáticamente a distintos idiomas para que se hagan en otros países. Lo que pasa es que, claro, el atacante no sabe de corrección gramatical, entonces suele pasar estas cosas. Pero esto se está mejorando mucho y están mejorando de tal medida que el usuario casi no sospecha. Y luego, como todo correo de phishing, debe llevar un enlace que te lleve a la página que suplanta la identidad de la CARM, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, si nosotros, consejo para esto, si nosotros ponemos el ratón encima del enlace, abajo a la izquierda nos suele salir hacia dónde va el dominio, hacia dónde va esto de aquí, lo que viene aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos que es un dominio que no es de la CARM, pues ya tenemos que sospechar que este enlace no va a donde nos está diciendo que va, ¿vale? En este caso, ¿veis esta URL? Pues se hacía pasar por la página de correo de la CARM y era clavadísima, en el que tenías que poner tu usuario y contraseña. Tú pones tu usuario y contraseña aquí, le das a enviar y entonces te enviaba directamente otra vez a la página de correo de la CARM, pero esta vez la original. Con lo cual, tú vuelves a entrar y bueno, y dices, bueno, pues al final, ¿qué ha pasado? Si he podido entrar a mi correo normalmente. Bien, pues ahí ya el atacante ya tiene tu contraseña. Entonces, fijaros qué fácil es cazarla. Mirad, este ataque también se puede producir con temas del banco, como podemos ver aquí a la izquierda, ¿vale? Esto es un ejemplo de phishing del Santander. También es verdad que tiene que coincidir que tú tengas cuenta en Santander. Si no tienes cuenta en Santander, pues vas a decir, bueno, ¿esto qué es? Lo vas a identificar rápido. Pero bueno, esto va por probabilidades. Entonces, el ataque es masivo y, yo qué sé, pues a lo mejor un 30% pues pueden tener cuenta en Santander. Luego, todos sí que recibimos paquetes en casa, ¿vale? Pues fijaros aquí, esta técnica de phishing lo que hace es que se hace pasar por la empresa de correos y te hace pensar pues que que tienes un paquete que para poderlo entregar pues tienes que hacer un pago de 2 euros, etcétera, y que tienes que hacer un clic aquí.
Luego también, por ejemplo, otros ejemplos que pueden ser muy atractivos para la víctima es que la agencia tributaria se ponga en contacto con la víctima, ¿vale? Y que le diga que le sale a devolver la renta y que hace falta los datos del banco para poderle ingresar ese dinero. Entonces, aquí ya tenemos varias cosas, porque aparte de hacer clic y entrar en una página de la agencia tributaria suplantada, es decir, falsa, también te están pidiendo datos del banco y no solo la contraseña, sino datos del banco y otros datos que pueden ser luego perjudiciales para ti, porque eso es información que luego pueden utilizar, por ejemplo, pues para hacer contratos de luz ficticios, bueno, falsos, o hacerte traspasos de teléfono de un sitio a otro. Al final, lo que tenemos que evitar es que todos esos datos que son privados nuestros no lo tengan los atacantes, ¿vale? Para poder hacernos mal, por así decirlo, ¿vale? Bien, entonces, como último ejemplo de phishing, voy a enseñaros en un vídeo que podéis encontrar un montón en Internet y en YouTube, lo fácil que es montar una página de suplantación de identidad para captar esas claves que podamos pescar. Fijaros, voy a ponerla, a ver dónde estamos, aquí. Mira, esto es un vídeo que lo tengo pausado a la mitad, pero para que veáis que esto es una herramienta que se llama Hidden Eye, o sea, ojo oculto, ¿vale? Y al ejecutarlo, esto se instala muy fácil. Para alguien que no sabe informática, lo podría hacer perfectamente. Hay manuales que te dicen los pasos a seguir y al final llegarías a este menú en el que te enumera todos los portales que es capaz de emular. ¿Vale? Fijaros que emula Facebook, Google, LinkedIn, GitHub, por ejemplo, WordPress, Twitter, Instagram, Snapchat. O sea que tenemos aquí redes sociales, incluso Netflix, todos los portales que yo me quiera imaginar, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es elegir el portal que me interesa, decir, bueno, pues voy a poner Facebook y entonces, bueno, voy a darle al play, aunque lo voy a poner un poco más bajito para que no se oiga mucho, ¿vale? Y veréis En la cómo parte de abajo funciona nos esto. dice qué tipo de suplantación de identidad quieres crear. Puede decir una página estándar. Enter. Vamos a agregar un keylogger. El keylogger va a grabar todo lo que el blanco esté escribiendo dentro de esta pantalla, dentro de esta página. Sí, el keylogger es al final la página suplantada cuando la víctima entre, todo lo que teclee en el teclado va a ser registrado y luego lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. Y ahora voy a poner a dónde quiero que vaya el blanco una vez que ponga su información. Quiero que vaya directamente a Facebook para que vea que no hay ningún problema y si estuvo poniendo sus credenciales donde tenía que ser. Le voy a dar el puerto que le di a nuestra ventana de Ngrok 8080. Y ahora le voy a decir que corre este servidor en mi cuenta local, en localhost. 0, enter. Y ya empezó a correr el servidor que está suplantando la página de Facebook. Si ahora regresamos a nuestro Ngrok, este sería el enlace que tú le mandarías al blanco. Vale, entonces, como habéis visto, este programa simplemente te dice, mira, este es el enlace que tienes que incluir en los correos electrónicos que tú mandes a las víctimas para que te lleven directamente a esa página que suplanta la identidad, por ejemplo, en este caso de Facebook, y obtener las contraseñas, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Y cuando el blanco abra este enlace, esto es lo que el blanco va a ver. Como puedes ver, se ve bastante real como que es la página de Facebook. Obviamente no es la página de Facebook porque lo puedes ver en la dirección, en la barra de dirección, pero si el cliente, si el blanco en este caso escribe cosas como por ejemplo, este no es mi correo, @hotmail, si soy viejo.com, y voy a poner mi password digamos es password 123 porque es el password más seguro del mundo, y de login, no va a entrar porque es falso todo esto, esta no es mi información, pero una vez de que ingresó esa información es redirigido hacia Facebook. Y si regresamos a nuestra terminal de HiddenEye, en HiddenEye tenemos la información que esa persona escribió, que el correo que escribió fue este no es mi correo @hotmail.com y el password fue password 123 porque es el password más seguro del mundo.
¿vale? Pues habéis visto que justo después de haber introducido clave y contraseña aquí en este portal ficticio, donde nos lleva es al portal original. Fijaros que aquí en la barra de direcciones sí que aparece ahora facebook.com. ¿Vale? Pues fijaros, eso lo que a lo mejor os puede haber hecho pensar es, ay, pues me he equivocado de contraseña. Y esta vez se nota un poco, porque es que no es ni siquiera igual, pero es muy parecido. Entonces es muy fácil caer en estos ataques, ¿vale? Hasta aquí más o menos todo bien, ¿no? Vale, pues vamos ahora al siguiente, ¿vale? Al siguiente ataque, tipo de ataque, que es el spoofing. Spoofing, esto se utilizan muchas palabras en inglés para los tipos de ataque, pero spoofing viene a ser lo que es suplantar la identidad de alguien o hacerse pasar por alguien o por alguna empresa y conseguir que por esa suplantación el atacante haga algo por la confianza que te tiene. Entonces, por ejemplo, como aquí pongo, el atacante se hace pasar por alguien de confianza para conseguir que el trabajador haga alguna acción que beneficie al atacante. Como proporcionarle información sensible o modificar números de cuenta o cosas, ¿vale? Luego tenemos normalmente, bueno, esto es muy importante, aquí entra en juego la ingeniería social. Normalmente cuando un atacante quiere información de ti, no te la va a pedir directamente, no te va a decir, oye, dime tu contraseña. Eso le hace a la víctima ya sospechar, decir, ¿y para qué quieres tú saber mi contraseña? ¿Vale? Entonces, fijaros qué fácil es modificar las cosas, las palabras o la técnica, que sería la ingeniería social, para hacer que esa persona te dé su contraseña sin pensar que se la estás robando, por así decirlo. Por ejemplo, simplemente diciéndole a ese atacante, bueno, a esa víctima, oye, soy del servicio técnico de centro de soporte, tenemos un problema con tu correo electrónico. Queremos verificar a ver si tu contraseña es fulanito, por ejemplo, Murcia 2023, ¿vale? Entonces, al decirle tú una contraseña que puede ser inventada, la víctima puede decir, oh, no, esa no es mi contraseña, y entonces te corrige, o sea, puede corregirte y decírtela. Es decir, no, esa no es la mía es y te la diga, ¿vale? O sea que simplemente ofreciéndole una información falsa para que te la corrija, ya has conseguido ese dato sin pedirla directamente, ¿de acuerdo? Y eso es simplemente un ejemplo de ingeniería social, de técnicas que hay para conseguir información sin que la gente piense que se la estás quitando, ¿vale? Bien, pues un ejemplo de spoofing podría ser este. Mirar, y esto ocurre mucho, por desgracia, ahora mismo. Mirar, esto es un correo que recibe una empresa recibe una empresa que trabaja con empresa SL muchas veces, ¿vale? Para recibir pedidos y tal. Entonces, este correo que veis aquí es un correo falso, pero que tiene una dirección muy parecida, de correo electrónico muy parecida, que podéis ver cuál es aquí la dirección real, que es esta de aquí, jose.m.r@empresassl.com, y luego una dirección ficticia que se ha hecho el atacante, que es simplemente le ha metido un guión entre la empresa y SL, ¿vale? Entonces, el atacante lo que hace es mandar un correo a esa empresa, a la otra empresa que trabaja con empresa SL, para decirle que, oye, que por favor, que a partir de ahora, para hacer los pagos de los servicios que nosotros le ofrecemos, utilice otro número de cuenta, ¿vale? Para hacer esos pagos. Entonces, si nosotros le mandamos un PDF y un número de cuenta muy creíble, de decir, oye, mira, mándamelo aquí, a partir de ahora, si la empresa que recibe este correo le hace caso, ¿por qué? Porque dice, anda, mira, si es empresa SL, si este lo conozco yo de siempre. Entonces ya estás confiando en él y eso es lo que se llama spoofing, hacerse pasar por esa persona. Bueno, por aquí lo que ha pasado es que esa empresa cambia los números de cuenta y cuando va a hacerle pagos, que a veces pueden ser de mucho dinero, a la empresa SL, en vez de hacérselo a la empresa SL, se lo está haciendo al atacante. Y eso solo se puede dar uno cuenta cuando la empresa SL no recibe el pago. Y llama a la empresa diciéndole, oye, que esta factura que me dices que ya has pagado, yo no he recibido el pago, no he recibido la transferencia. ¿Vale? Entonces ahí es cuando empieza el problema y cuando nos podemos dar cuenta de que nos han estafado, de que han cambiado las direcciones, las cuentas, ¿vale? Y eso pasa muchísimo, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Otro tipo de ataque son los troyanos. Los troyanos, quien sabe la historia de la guerra de Troya y cómo se consiguió tal, el caballo de Troya,
Al final lo que viene a ser un troyano es un programa que parece ser beneficioso para ti, que te hace una tarea determinada, pero que por debajo, internamente y de forma oculta, hace otra actividad que tú no sabes. Entonces, esa actividad lo que puede estar es beneficiando a un tercero para o bien que entre a tu ordenador por una puerta trasera y que pueda controlarlo, pueda robar información, pueda incluso secuestrarte el ordenador, o simplemente espiarte y echarte fotos con la cámara de la webcam, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. ¿Dónde suelen aparecer estos troyanos? Normalmente los programas que nos descargamos de internet, de páginas oficiales, no suelen llevar estos tipos de troyanos. Además, son fácilmente detectables por los antivirus. Pero ¿dónde sí están? Pues, por ejemplo, ¿quién no se ha bajado el Photoshop pirata? ¿O quién no se ha bajado el Office pirata? ¿Vale? Pues es muy probable que los programas que permiten que Office funcione en un ordenador sin licencia, pues puede ser que eso que te beneficia a ti para no pagar una licencia, por debajo, pues por mucha probabilidad haya algún troyano, algún tipo de troyano que esté haciendo algún tipo de beneficio para un tercero. Que a veces no tiene por qué ser una cosa muy perjudicial para nosotros. Por ejemplo, a lo mejor está robando datos estadísticos, depende qué páginas te metes, pues para luego venderle esa información a un tercero. No te van, pero sí que puede ser algo grave. Por ejemplo, eso, que te echen una foto con la webcam, o luego te la manden o lo que sea y te digan, pues, que te pidan un rescate o lo que sea. Estos tipos de troyanos están siendo ahora mucho más comunes en los teléfonos móviles, en las aplicaciones de teléfonos móviles. Como ejemplo, pues mira, os presento aquí una aplicación que en uno de los periódicos de tecnología, pues hicieron eco de que encontraron un peligroso troyano en una inofensiva app de linterna de Google Play. Y es que, vamos, no sé quién se puede instalar una aplicación de linterna si normalmente ya los móviles ya llevan para encender ya para la linterna. Pero fijaros, pues bueno, te puedes instalar una aplicación que te enciende y te apaga la linterna, pero realmente luego por debajo pues está haciendo otra cosilla, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Normalmente Google Play, todos los paquetes, todos los programas que se suben los analizan, pero se les puede escapar, ¿vale? O sea, cada vez los troyanos son más sofisticados y puede ser que no lo detecten. Bien, otro tipo de troyano, por ejemplo, es el caso, imaginaos el caso de que entráis a trabajar a vuestro trabajo y cerca, antes de entrar por la puerta del edificio donde trabajáis, os encontráis un pendrive tirado en el suelo. Y decís, anda, mira, a alguien se le ha caído su pendrive y tal, lo cogéis y os lo lleváis. Y lo primero es que piensas bueno, que te puede servir para ti, para utilizarlo para tus cosas, pero lo segundo que piensas es, bueno, ¿qué llevará esto dentro? Y la curiosidad, por así decirlo, mató al gato, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectarlo a nuestro ordenador para ver lo que hay. Bueno, pues estos pendrive pueden ir preparados para que en cuanto tú lo conectas al ordenador, hay un programa que se instala en tu equipo sin que tú lo veas, ¿vale? Y ese programa, pues a partir de entonces hace lo mismo que lo hemos dicho antes, un troyano. Da una puerta trasera a un atacante para que pueda hacer lo que sea con tu ordenador. Bien, eso en el mejor de los casos, porque también existen pendrive bomba que llevan unos condensadores de corriente que al conectar el pendrive al ordenador lo inutiliza. Es decir, rompe su circuitería con una gran descarga eléctrica y lo deja inutilizado, ¿vale? Entonces ya pues, te quedas sin datos. Eso ya no es ni siquiera un secuestro de datos, sino que te revienta el ordenador y encima a lo mejor el disco duro también. ¿Vale? O sea que tener cuidado con los pendrives que encontréis por ahí y no los uséis porque a veces pueden ser dejados ahí intencionadamente para que los cojan los propios trabajadores de esa empresa. Por eso se dejan cerca de una entrada de una empresa porque queremos atacar o quieren atacar a esa empresa en particular, ¿vale? Bien, y otro tipo de troyano, mira, esto es un ejemplo que podéis pues, sufrir aquí en la gerencia o en cualquier SWAP o UME, y es que os llamen desde el centro de soporte diciendo que hay algún problema con vuestro ordenador y que para solucionar ese problema hace falta pues, que instaléis un programita para que se solucione. Ya al oír vosotros el centro de soporte, ya vais a decir, vale, estos son los que se encargan de solucionarnos a nosotros los problemas cuando tenemos problemas con el ordenador. Pues entonces, ¿cómo no voy a confiar en ellos? Voy a hacer lo que me digan. Y no le vais a poner pegas. Bueno, pues tenéis que desconfiar en eso porque puede ser cualquiera que te está llamando desde otro teléfono
desde fuera. Entonces, simplemente con que el atacante sepa que tiene que hacerse pasar por centro de soporte y tal, podría engañaros y haceros instalar un programa que luego pues, puede hacer robo de datos, etcétera, etcétera. O sea que, ojo con eso. Y del ataque que más tenemos que tener cuidado es con ese precisamente porque nos pueden atacar ese software que te han instalado en el ordenador, puede infectarse en los demás equipos que tenga en el trabajo y hacer lo que se llama un ataque por secuestro, que lo que hace es coge el disco duro de los ordenadores, los cifra con una contraseña que solo el atacante sabe y el atacante te deja la posibilidad de descifrar 5 archivos gratis, por así decirlo, para darte la demostración de que es capaz de recuperar los archivos que ha cifrado, ¿vale? Pero solo 5. Y te pide un rescate, que tienes que pagar con bitcoins para que no se pueda trazar esa persona que está recibiendo el pago. Entonces, fijaros, este es el siguiente tipo de ataque que os quería comentar, el ransomware, ¿vale? El secuestro de datos. Entonces, esto es lo que le pasó al SEPE. El SEPE, pues se ve que tuvo algún trabajador, pues algún descuido de coger algún ejecutable infectado, o bien por correo, o bien por pendrive. Pues a esa persona, a ese ordenador, antes de que le saliera esto, primero se infectó en todos los ordenadores que había en su planta y un determinado día aparecieron todos con este mensaje, ¿vale? Y este mensaje, pues como podéis ver, viene a decirte que pues te hemos cifrado todo el ordenador, tienes 100 horas para hacer un rescate, el rescate te dicen dónde y cómo hacerlo, y luego aquí te dice que puedes buscar cualquier archivo del disco duro y como prueba te lo descifra y te lo da, así como gesto de buena fe, solo 5 archivos, por ejemplo, para que tú sepas o tengas la prueba de que realmente ese rescate se puede producir. O sea que, bueno, que puede de alguna manera confiar en que esto se pueda arreglar. Entonces, esto la gente suele pagar, las empresas suelen pagar porque se les va el negocio si esto no lo solucionan. Esto es un perjuicio bastante grande y además una mala imagen para una empresa que cuando esto le pasa. Entonces esto lo que suele pasar es que la gente se calla, no lo dice, lo paga y esto no sale en las noticias, ¿vale? Bueno, pues esto cuando pasa en una entidad pública, entonces sí se ve. Entonces lo que estamos viendo, lo que hemos visto en el SEPE, ha pasado en un montón de empresas, pero no nos hemos enterado porque normalmente no lo hacen público porque la mala publicidad que da, ¿vale? Entonces esto hay que tener cuidado porque si nos pasa esto es bastante difícil. Entonces, bueno, por suerte nosotros guardamos copias de seguridad de los datos que tenemos y podemos a lo mejor borrar los ordenadores, instalar los nuevos y rescatar esa información que la vamos guardando. Pero bueno, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, una vez visto todos los tipos o una gran selección de ellos, pues también es bueno hablar sobre la normativa que hay establecida en el SMS de buenas prácticas para que nuestro trabajo sea lo más seguro posible, ¿vale? Entonces, esas buenas prácticas las vamos a ver sobre todo en el correo electrónico o con el uso del PC y luego también vamos a ver una serie de buenas costumbres que tenemos que tener, como por ejemplo el estar atentos a los avisos de seguridad que la CAN nos proporciona, ¿vale? Pero bueno, paso a paso. Vamos a ver la normativa de buenas prácticas en el correo electrónico, para que veas que simplemente en el correo electrónico ya tenemos que tener cuidado con muchas cosas. Lo primero, usar algún tipo de anti-malware, que un malware es un programa malicioso para nosotros, o sea, o que hace lo que hemos dicho, un troyano, un virus, lo que sea. Ese anti-malware ya te va a proporcionar una barrera muy importante para evitar esos ataques. Y anti-spam es precisamente para que esos correos de phishing no te lleguen a tu buzón y se vayan a la bandeja de spam y pues evitemos ese ataque por ahí, ¿vale? Estas dos herramientas, lo que es en nuestro puesto de trabajo, ya se nos proporciona. Ya está instalado, es un antivirus que te hace esa herramienta, por lo menos la de anti-malware la hace, antivirus, y la de anti-spam la hace la propia herramienta de Outlook. O sea, Outlook tiene un filtro anti-spam que te manda todos los correos que puedan ser phishing, te los manda a la carpeta de spam.
Así que en ese paso vosotros, por lo que es en el trabajo, no tenéis que hacer nada porque ya se os da, ¿vale? Luego, el uso de la verificación en 2 pasos. Esto normalmente con nuestro correo Outlook no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos para agilizar un poco pues, el hecho de entrar al correo, que no tengamos que luego mirar al móvil y darle al botón. Es decir, no tener el móvil encima. Normalmente el profesional del 061 no tiene por qué llevar su móvil encima. Entonces, no hacemos la verificación de 2 pasos en el SMS, pero si vosotros en casa queréis tener vuestra cuenta de Gmail o vuestro correo electrónico personal más seguro y que puedan evitar evitar que se apoderen de ese correo electrónico o que accedan a él, lo que sí que os aconsejo desde aquí es que activéis la verificación en 2 pasos, que lo que viene a hacer es, cada vez que tú quieres entrar a tu correo electrónico, tú metes tu contraseña, pero aparte te pide algo más. Entonces, te pide, por favor, ve a tu correo electrónico, ve a tu móvil y indica el número que te aparece en ese móvil. O ve al móvil y dale al número 5 o cualquier cosa que pruebe que eres tú y que lo estás haciendo con tu móvil, ¿vale? O recibes un SMS con un dato que tienes que aportar. Bueno, pues eso es como comprobar 2 veces que eres tú. Entonces, esto, imagínate que un atacante se hace con tu contraseña. Bien, pues el atacante intenta entrar al correo y entonces le pide la prueba, la segunda prueba, a tu móvil. Entonces tú recibes una solicitud de prueba de acceso y si no estás accediendo en ese momento, pues entonces lo primero es que ya te avisa ese hecho de que alguien está entrando y tú no estás entrando. Y lo segundo es que el atacante no va a poder entrar. El atacante, aunque sepa tu contraseña, si no hace la prueba vinculada a tu móvil, no se puede entrar, con lo cual evitamos ese ataque, ¿vale? Por eso la verificación en 2 pasos la tenéis que activar en vuestra cuenta de Gmail, en las que podáis, ¿vale? Luego, 2 cosas muy importantes en cuanto al correo. Normalmente el trabajador tiene correo corporativo y correo personal, o solo tiene el correo personal y no funciona con correo corporativo. Lo primero es que para el trabajo nunca debemos usar nuestro correo personal, ¿vale? Porque todos los datos que a lo mejor podemos ver, un enfermero, un médico, pues no debería de estar en nuestro correo personal, ¿vale? Son datos sensibles, datos sanitarios, que solo deberían de ser utilizados en el correo corporativo, ¿vale? Y eso es así porque SNS y Microsoft firman un contrato de confidencialidad en el que aseguran de que todas las cuentas de Outlook pues, que estamos utilizando pues, son privadas, que no se van, que esa información ellos no la van a poder ver, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que usar el correo corporativo siempre para fines de trabajo. Y lo contrario, para todo lo personal, no usar el correo corporativo, sino nuestro correo personal. O sea, dividir y separar muy bien lo que es trabajo y lo que es hogar, ¿vale? Usando correo corporativo para el trabajo y correo personal para nuestra vida personal, ¿vale? Otra cosa que es importante a la hora de recibir un correo es que identifiquemos al remitente, es decir, que miremos a ver si quien nos manda el correo es la persona que dice ser, que la cuenta de correo es correcta, etcétera. Eso siempre tenemos que verificar eso. Siempre verificar en todos los enlaces que tengamos en el correo electrónico, antes de pulsarlos, lo que os he dicho antes, poner el ratón encima para ver cuál es la dirección a la que va a saltar, para saber si nos va a llevar a un sitio que no conocemos o que no sea de la CAN, por ejemplo. Y luego una recomendación súper importante es que si trabajáis con el correo electrónico en el trabajo y os vais de ese ordenador, tenéis que cerrar la sesión de ese correo electrónico, es decir, ir arriba a la derecha y a vuestro usuario y decir cerrar sesión. Con eso conseguís que vuestra cuenta se cierre y que la próxima persona que pase por ese ordenador o si alguien se acerca y no estáis delante, no pueda entrar en vuestro correo y hacer, bueno, y espiaros, ¿vale? Entonces, las sesiones siempre tenemos que cerrarlas, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, yo estoy explicando así del tirón y luego haremos una sesión de preguntas, ¿vale? En cuanto a las contraseñas, es un tema que es importante porque aquí en el trabajo y en la vida habitual tenemos que memorizar un montón de contraseñas, ya sea para entrar al banco, para nuestro correo del trabajo. Bueno, hay un montón de contraseñas que tenemos que guardar y memorizar. Y encima nos hacen que las tengamos que refrescar cada 6 meses o cada año, tenemos que ir cambiándolas. Vale, pues eso es un problema para el trabajador porque tiene que hacer ese esfuerzo de memorizar esas contraseñas, que a lo mejor pues, es un poco difícil.
Y bueno, y es algo que se tiene que exigir desde la seguridad informática, porque en las contraseñas hay que cambiarlas, no cada día, pero sí cada 6 meses, porque si no, esa contraseña puede ser fácil. En el caso de que alguien la tenga, alguien que no debería tener una contraseña de alguien, pues que ese daño que pueda hacer sea lo más acotado en el tiempo, ¿vale? Cambiar la contraseña lo que hace es que esos ataques se puedan, de suplantación de identidad, por ejemplo, pues no se puedan producir. Entonces, lo primero es que ya sabéis que el SMS está haciendo un esfuerzo muy importante para reducir el número de contraseñas que usamos en el trabajo y, por ejemplo, ha unificado el correo con el portal del empleado, con el acceso al ordenador. Es decir, tenemos un montón de servicios que todos dependen del SMS y todos dependen de una misma contraseña, con lo cual eso se agradece para no tener ahí un montón de contraseñas más. Y no es perfecto porque todavía hay más servicios que no soportan eso y tienes que memorizar otras contraseñas, pero bueno, por lo menos lo está intentando, va en ese camino. Como recomendación muy importante en el trabajo es que no compartáis contraseñas con vuestros compañeros. Ya sabemos que hay veces que agiliza mucho eso, porque a lo mejor no tienes acceso a un programa, lo necesitas y bueno, el compañero de al lado te dice, venga, pues te dejo mi contraseña y lo haces tú. Hay veces que por situaciones del trabajo, pues bueno, pero realmente no deberíamos de compartir nuestras contraseñas y debemos de hacer lo posible para que nadie conozca nuestras contraseñas, porque al final eso va dejando una traza de acciones que yo voy realizando y que luego, si lo ha hecho otra persona y yo le he dado la contraseña a esa persona, pues va a ser como si lo hubiera hecho yo, ¿vale? Esas acciones. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego también, no conservar las contraseñas en lugares visibles, es decir, no apuntarlo en un post-it y dejarlo pegar en la pantalla o en la mesa, ¿vale? Si las queréis apuntar, pues apuntarlas pero en un sitio oculto, que vosotros solo sepáis dónde están esas contraseñas. Realmente no es una buena práctica apuntar contraseñas, pero bueno, si se os olvida o si tenéis mala memoria, pues guardarlas pero en un lugar seguro y oculto. Luego, otra buena práctica bastante importante, sobre todo cuando trabajamos mucho con el ordenador, y eso en los swaps pasa mucho, que estéis con el ordenador y viene un aviso y os tenéis que ir corriendo. Normalmente yo cuando he ido a swaps a mirar allí a los ordenadores me he visto muchas sesiones abiertas, muchos ordenadores abiertos de alguien que ha estado utilizando el ordenador y se lo ha dejado abierto. Vale, pues eso hay que evitarlo porque en ese momento alguien puede entrar ahí y hacer lo que quiera porque la sesión está abierta. Entonces, siempre que vayamos a dejar el ordenador desatendido, no hace falta que me salga de la sesión, que también podría, pero simplemente puedo bloquear la pantalla para que no pueda nadie que sea fuera del SMS utilice la cuenta que yo estoy utilizando, o un compañero, por ejemplo, que no tiene por qué ser de fuera. Entonces, hay una acción muy importante que simplemente todos los teclados que tenéis vosotros y que habéis trabajado tienen la tecla Windows, y si pulsáis la tecla Windows, la dejáis mantenida y le dais a la tecla L, se bloquea la pantalla, ¿vale? O sea que es muy fácil de hacer ese pasito antes de irnos, ¿vale? Bloqueamos pantalla y nos vamos. Luego, cuando usemos contraseñas o nos pongamos contraseñas, pues intentar no ponerlas demasiado fáciles, porque esas las van a adivinar muy rápidamente. Bueno, esto es un pequeño detalle. Y luego, por supuesto, no guardar las contraseñas en el navegador. Y eso ya sé que es muy cómodo, ¿vale? Es decir, poner la contraseña, que el navegador te la guarde y ya cada vez que accedes a esa página no te la pida, porque el navegador ya la tiene. Como política en el SMS ya habréis notado muchos que las contraseñas que el navegador conserva, ya no las conserva una vez cierres el navegador. Cada vez que el navegador se cierra y se abre, las contraseñas se olvidan, ¿vale? Las olvida el navegador. Y eso desde informática lo hemos hecho así porque sabemos que a pesar de que nosotros intentamos concienciar de que no se guarden las contraseñas en el navegador, al final las terminamos guardando. Y eso lo que permite es a un atacante entrar, acceder al navegador y acceder al correo porque la cuenta y su contraseña está guardada. Pero no solo el correo, es que a programas que son muy importantes, etcétera, ¿vale? Con lo cual, y además eso también provoca que se nos olviden las contraseñas, porque si no las usamos nunca las tecleamos, porque las tecleamos una primera vez, pero el navegador siempre las recuerda, pues el que no la va a recordar es la persona. Así que eso implica un olvido asegurado
Y así, y si te cambias de ordenador o lo que sea, no te vas a acordar, ¿vale? Con lo cual, intentar, por lo menos en el trabajo, no usar contraseñas guardadas en el ordenador, ¿vale? Y ya, para terminar, que ya estamos muy cerca del final, como sabemos que el tener contraseñas y generar contraseñas cada 6 meses pues supone un esfuerzo grande, pues aquí os hemos venido a traer como una especie de recomendaciones de cómo diseñar esas contraseñas para que sean fáciles de recordar y también seguras, ¿vale? Entonces ya sabéis que por normativa el SMS exige, y no va a dejar hacerlo de otra forma, que la contraseña tenga mayúsculas, minúsculas y números, por lo menos, ¿vale? Entonces aquí os planteamos, mira, algunas técnicas que podéis usar para diseñar vuestras propias contraseñas. La primera, por ejemplo, es usar una palabra larga y un número. Esta misma nosotros la utilizamos para dar contraseñas cuando nos las piden, ¿vale? Luego el trabajador puede cambiarla y establecer la suya propia, pero nosotros solemos usar esta técnica, ¿vale? Entonces aquí vienen, por ejemplo, 3 ejemplos. Por ejemplo, zanahoria 23, murciélago 15, cereza 20, ¿vale? Pues al final son 2 palabras una palabra y un número que van a ser muy fácilmente recordables. Y fijaros que también hemos puesto la primera letra en mayúscula, porque, como hemos dicho, tiene que haber mayúsculas y minúsculas. Entonces, fijaros qué fácil es tener una contraseña que te puedas acordar, ¿vale? Luego también otra técnica que podéis utilizar es no usar simplemente una palabra, sino un conjunto de palabras, una frase hecha, ¿vale? Por ejemplo, aquí pongo algún ejemplo de aquí madruga 25 o viva la vida 1, 2, 3, me huelen los pies 12, ¿vale? Y así conseguimos contraseñas que son largas, pero son fáciles de recordar, ¿vale? Eso es lo importante. Y luego, si a las contraseñas les añadimos caracteres raros, además de caracteres extraños, es cosas que no sean mayúsculas, minúsculas y números. Por ejemplo, asteriscos, almohadillas, exclamaciones. Bueno, pues eso ya se lo ponemos mucho más difícil al atacante para poder averiguar la contraseña. Entonces, pero claro, introducir esos caracteres puede ser, pues, ¿dónde los pongo? ¿Al principio, al final, por en medio? Vale, pues si lo hacéis de una forma original, por ejemplo, como yo propongo aquí, poner asterisco al principio y al final, pues si tú sabes que tienes que poner asterisco al principio y al final, eso es fácilmente recordable, ¿vale? No que hay un asterisco entre Murcia y 2022, sino que lo pones al principio y al final. O Cartagena 23, pues ahí entra almohadillas al principio y al final. O usar las exclamaciones al final de la contraseña. Por ejemplo, viva el 061, exclamación, ¿vale? Pues esa exclamación pone mucho más difícil. Lo último. Y es que todos estos ejemplos que os hemos enseñado de ataques que se pueden producir, desde la CARN se está haciendo un esfuerzo muy importante para concienciar al trabajador de todos esos ataques y de informar de esos posibles ataques al propio trabajador. Y eso, si os vais a Rica, que no hace falta que tengáis contraseña o login y password para entrar, sino tecleáis rica.car.es, hay un área de seguridad dentro del área de información y documentación. Le dais aquí a área de seguridad, ¿vale? Y esta es la página de área de seguridad. Aquí hay un apartado en el, bueno, lo primero es que hay una serie de buen uso de equipos, buen uso de claves y sistemas, buen uso de Internet, o sea, ciertas recomendaciones como las que hemos estado hablando hoy, ¿vale? Por ejemplo, la concienciación del phishing, del spam. Bueno, pero lo que os vengo a contar es que aquí hay un apartado de avisos de seguridad, ¿vale? Si tecleáis ahí, si hacéis un clic, os viene a esta página de avisos de seguridad y aquí, según los informáticos de la CARN van recepcionando, van viendo que existen ataques informáticos de phishing, de spoofing, de lo que detecten, lo que van a hacer es añadir aquí un aviso en el que se informa de qué ataque se está produciendo para que en ese momento el trabajador pues lo tenga en cuenta y no caiga en esa trampa, ¿vale? Entonces, como veis aquí, hay varios avisos de 2022, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, aquí hay uno de refuerzo de medidas o correo electrónico fraudulento dirigido a personas de la CAN. Bueno, pues si le dais ahí a cualquiera de esos, pues se informa de cómo es ese ataque. Entonces, al final, pues si el trabajador, pues yo qué sé, una vez cada 3 meses se mete aquí, mira los últimos ataques que han habido, pues el trabajador se culturiza, por así decirlo, y previene esos ataques, pero no solo aquí en Dakar, sino hasta en su propia casa y hogar, ¿vale? O sea, que estar atentos a esos avisos de seguridad
pues es bastante recomendable, ¿vale? Bien. Y nada, pues hasta aquí la charla y espero que haya sido de utilidad. Y bueno, no sé si mi compañero Paco quiere decir algo más antes de pasar a la rueda de preguntas. Perfecto, Pedro. Vale, pues entonces, si te parece bien, Juan Antonio, pues a ver si nos quieren preguntar algo. Y vamos a hacer una prueba de fe de que están todos conectados y que nos escuchan y también si quieren conectarse la cámara, si quieren conectar la cámara para hacer la pregunta o bien que la escriban a través del chat Sí. y la vamos resolviendo. Vale, pues como quieran. Aquí no mordemos a nadie, lo hagan como quieran. Si quieren preguntar algo, vamos. Yo, mientras que alguien se anima, yo quiero compartir una experiencia que me pasó la semana pasada y fue que a través de teléfono me llamaron y me dijeron que llamaban desde Iberdrola y que querían un dato específico que era el número, los 4 últimos dígitos de un código que aparece en la factura. Y era solo, ellos referían que era una mejora de contrato que iba a ahorrar muchísimo y que necesitaba facilitarle esos 4 dígitos y ellos ya directamente articulaban el nuevo contrato. Así que no sabía lo que era, ahora sé que es un spoofing de esos, porque luego me di cuenta de que era otra compañía energética que era Enol, que lo que hacía era suplantar la identidad de Iberdrola para hacer trasvasar clientes de Iberdrola a Enol. Así que, y curiosamente, yo le preguntaba que esa información dónde la podía consultar. Y decía, es una promoción especial, no la puede consultar en ningún sitio oficial. Digo, pero entonces, ¿cómo yo sé que realmente este contrato es certero, es válido? Dice, porque en el momento en el que se hace la transferencia del contrato, se hace una narración locutada que usted escuchará y donde usted dirá al final si acepto o no acepto. Y ahora, viéndolo desde fuera, pues la verdad es que suena a bufo, pero en ese momento que tiene mucho arte, es que lo hacen de una forma muy... Sí, por ejemplo, esto le pasó a un familiar mío, que es simplemente que te llaman y te dicen que para hacer bueno, de Iberdrola o de alguna compañía que es de tu confianza, y entonces te dicen, bueno, para iniciar este proceso simplemente queremos verificar que es usted. Si nos dice, pues los primeros, unos cuantos números, pero de la cuenta bancaria, no todos, solo unos cuantos, ¿vale? Y eso es para que ellos comprueben que eres tú. Entonces, eso realmente lo que están haciendo es coger, o sea, ellos saben, a lo mejor saben los primeros o los últimos, y necesitan saber unos cuantos para averiguar cuál es tu cuenta del banco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente tú, pues, de buena fe, pues lo dices y realmente le estás revelando cuál es tu número, ¿vale? Entonces, ellos te pueden decir unos que son de comprobación, que eso lo van a poder calcular, pero lo que están haciendo es robarte. Entonces, yo como recomendación es, cada vez que te pregunten en un sitio para verificar, a no ser que haya llamado tú, o sea, si tú llamas a una compañía, normalmente esa compañía no te van a estafar, pero si te están llamando a ti y tú tienes que hacer el aporte de información para comprobar que eres tú, lo primero es darla falsa. O sea, inventarse la información para ver si la persona te dice que es incorrecta. Es decir, porque si no te dice que es incorrecta, ya tienes la sospecha fundada de que te está estafando. ¿Por qué? Porque te está preguntando por algo que sabe y no te está corrigiendo. No te está diciendo, no, 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 lo siento, me lo acaba de decir mal. ¿Vale? Entonces, si hacemos, es una prueba que nosotros mismos podemos hacer y si vemos que me corrige, le digo, no se preocupe, es que le estaba poniendo a prueba, esta es la correcta, ¿vale? Entonces es simplemente una técnica muy fácil que a lo mejor no se nos ocurre, pero en esos momentos en los que nos piden datos para comprobar que nosotros seamos quienes somos, lo que podemos hacer para verificar que la otra persona es de confianza es darlo mal, que nos corrija y entonces darlo bien en la segunda ocasión.
Eso está muy bien. Esa idea es muy buena. Ujú. ¿Mm? Vale, a ver qué dice aquí. Por ejemplo, José María Llagostena dice que muy interesante y necesario todo. Muchas gracias. Esto no tiene una relación laboral directa, pero me gustaría saber si hay alguna forma de hacer backups del sistema inmunes a ransomware. Es decir, asegurarnos que no cargarlo dentro de la copia y que se nos active al recuperarla. Vale. Sí, entiendo la pregunta. No, claro, lo que nosotros es verdad que hacemos una copia diaria de la información y es verdad que si el virus está presente en esa copia y hacemos copia de seguridad de todo eso y nos atacan y tenemos el ransomware, pero luego ponemos la copia de seguridad del día anterior y en esa copia va el ransomware ya instalado, pues me va a volver a, a- a encriptar el ordenador, por así decirlo. Bueno, pues hombre, es difícil darse cuenta de eso. Lo que tenemos que hacer en ese caso es tener copias de seguridad un poco más o más alejadas en el tiempo, o también lo que podemos hacer, a ver, es que lo que podemos... las incrementales. A sí, cada día. eso es. Y luego, en cuanto hagamos la copia de seguridad, lo primero es ejecutar el antivirus, para que no le dé tiempo al virus a ejecutarse y volver a hacer la encriptación de todo el equipo. Y luego lo que sí que recomiendo es, normalmente cuando estos virus atacan, encriptan todo lo que esté montado en el ordenador. Es decir, que si tenemos un disco duro externo cogido con el USB al ordenador, ese también lo va a cifrar, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo es toda información importante y copias de seguridad que tengamos, no tenerlas conectadas al ordenador. Es decir, la guardamos en un disco duro, en alguna unidad externa, la desconectamos y la guardamos en un armario y la dejamos ahí desconectada. Porque en el caso de que nos pase algo con ransomware, solo va a cifrar las cosas que tenga a su alcance el ordenador. Si tenemos el disco duro quitado y lo tenemos guardado en el armario, esa información no se va a cifrar, ¿vale? O sea que por lo menos la información más importante que tengamos, custodiarla siempre fuera en un disco duro externo. Y si puede ser por duplicado, mejor. Es decir, tener dos discos duros externos y guardar la información tanto en uno como en el otro. Es decir, siempre tenemos que tener dos copias, porque si luego vamos a echar mano y el disco duro, por lo que sea, se ha roto también, pues, y puede pasar, pues tener otra copia de rescate de esa información, ¿vale? Entonces, en informática se dice que para conseguir seguridad de los datos, para considerar que los datos los tenemos seguros, tenemos que tener tres copias. La primera, una que yo es la que utilizo, ¿vale? La segunda, guardada en un disco duro o en una parte, pero que esté dentro de mi oficina o de cerca de mí, ¿vale? Ya serían dos copias. Una que uso, otra que está desconectada del ordenador y que la tengo guardada en el armario. Y luego tengo que tener otra más, pero fuera del edificio, es decir, en otro edificio totalmente distinto, o en la nube de internet o en otra empresa que me guarde esa copia. Entonces, si tengo esas tres copias, puedo considerar que la información está segura, ¿vale? Y eso es por lo que a nivel de informática pues, se suele hacer pues, con los datos, bueno, lo que hace Google con el correo, siempre lo tiene por triplicado en tres sitios, o sea que por ejemplo, la gente que hace fotos con su móvil, normalmente tiene una copia aquí en el móvil y a veces se le sube a la nube y guarda una copia de seguridad en la nube. Bueno, pues ya tiene dos copias. Si pierde el móvil, bueno, pues puede recuperar las fotos de la nube. Pero también podría tener un disco duro en su casa donde guarda las fotos que va haciendo con el móvil. Entonces, así, si por ejemplo la nube le fallara, pues también tiene en su casa un disco duro con todas sus fotos, ¿vale? Que es algo que, por ejemplo, la gente suele olvidar, hacer copias de seguridad de sus datos en el móvil. ¿Alguna pregunta más? Aquí mi compañero ha puesto una captura de pantalla. Si quieres explicarlo, Paco. A ver si la puedo ver. Es el tiempo que tardaría un hacker en descifrar una contraseña que sea débil. Bueno, Claro. débil. Ahí se ve. Sí, Paco, se te oye flojo. A ver. Paco, se te oye muy bajito. ¿Qué tengo?
Vale, lo voy a Es explicar. que no se escucha regular. Vale, bueno, lo explico yo. Mira, en la gráfica aparece, si la podéis ver en el chat, no sé si la estoy compartiendo, no, creo que no, ¿verdad? Voy a compartir, voy a tratar de Puedes compartir pinchar la en pantalla. la imagen. Pero voy a compartir la pantalla y veo yo la imagen. Un momento. Vale, entonces ahora quito esto, me voy a la aplicación que está aquí. A ver. Aquí, y le doy aquí. ¿La veis? ¿La podéis ver? Sí. Vale. Bien, fijaros, esto es simplemente para que veáis lo fácil que es conseguir el tiempo que hay que dedicar por fuerza bruta, que es poner a un ordenador probando contraseñas como un loco, ¿vale? Pues el tiempo que le hace falta a ese ordenador para conseguir averiguar tu contraseña. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna la longitud de esa contraseña. Pues fijaros que para contraseñas de 4 y de 5 caracteres se consiguen al instante. O sea, es darle al botón, ¡pum!, ya la tengo, ¿vale? O sea, fijaros la velocidad a la que podemos averiguar eso. Cuando ya crece a 6, ¿vale? Si la contraseña son solo números, al instante. Si son solo minúsculas, al instante. Si son mayúsculas y minúsculas, todavía al instante. Pero fijaros, aquí ya números, mayúsculas y minúsculas, que esto es lo mínimo que pide el SMS. Bueno, pues ya aquí tarda un segundo. O sea, una contraseña de 6 caracteres y que tenga mayúsculas, minúsculas y números ya tardaría un segundo, no al instante. Y si además añadimos símbolos raros, como hemos aconsejado nosotros, 5 segundos. Bueno, pues lo que quiere decirnos esto es que contraseñas de 6 caracteres no son recomendables, porque hasta solo 5 segundos necesitamos para averiguarla. Luego, si crecemos a 7, ya empieza, por lo menos ya las que son mayúsculas y minúsculas ya son 25 segundos. Bueno, y como máximo nos protegen hasta 6 minutos. Bueno, pues, y luego 8, que era lo más habitual, ¿vale? Pues si son solo números al instante, y si luego ya aportamos lo mínimo que exige el SMS, pues 1 hora, ¿vale? Por eso necesitamos hacer contraseñas un poquito más largas, para que, por ejemplo, una contraseña de 12, que podría ser una palabra, yo qué sé, zanahoria 23, pues tendrá 12 más o menos. Bueno, pues ahí ya, como tiene mayúsculas, minúsculas y números, ya, fijaros, 2000 años haría falta un ordenador para averiguar esa contraseña, simplemente habiendo introducido una palabra y un número, ¿vale? También es verdad que los atacantes, en vez de hacerlo a fuerza bruta, también suelen utilizar diccionarios de palabras. Es decir, en vez de probar combinaciones sin sentido, lo que hacen también los atacantes es primero utilizar todas las palabras del diccionario para averiguar tu contraseña. Pero claro, ya eso, una palabra de diccionario combinado con números y con símbolos, ya sí que es imposible de adivinar, ¿vale? Entonces, esto es lo que Paco nos ha venido a comentar con esta gráfica, pues para concienciarnos a nosotros mismos que pongamos contraseñas largas, que las cortas son muy fáciles de averiguar. ¿Vale? Cierro aquí. A ver, me parece que han dicho... Ah, vale. Perfecto, muchas gracias, nos dice José María. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más o damos por concluida la charla. No hay ninguna pregunta más. Ha resultado muy interesante. Yo creo que más de uno cambiaremos nuestra contraseña. Será zanahoria y otro número. Zanahoria ha quedado. Pero eso nos ha quedado muy claro y también yo creo que la labor de este webinario, que era generar conciencia, creo que se ha conseguido. Yo no tenía esa concepción y ahora sí que me hago cargo de todos los ejemplos que has puesto de lo que no hay que hacer. Todos esos los hago yo a diario. Así que creo que tengo margen de mejora. A partir de ahora creo que voy a mejorar bastante. Bueno, no sé, Paco, ¿te puedes conectar y así os despedimos? Bueno, pues os agradecemos vuestra aportación y esta charla tan interesante y luego veremos si hay hay comentarios o mandan correos
o ven que hay algún tema que se puede también trabajar de forma específica, pues relacionado con la unidad de informática, pues os lo pasaremos por si podéis ayudarnos a eso, a crecer y a compartir el mensaje de que todos podemos aportar desde nuestras competencias y desde nuestros talentos personales. Vosotros desde vuestras competencias en informática estáis donándolas o estáis aportándolas al resto de compañeros del 061. Entonces, que eso es también la filosofía Ubuntu, que es crecer, pero crecer siempre con el equipo, con el grupo. Ah, Bueno, muy bien. una frase de despedida de cada uno de vosotros y ya damos por finalizado el webinario. Paco. Hay que usar Windows L, muy importante. Nada, Juan Antonio, nada, felicitarte por esta iniciativa. La verdad es que me parece muy, muy acertada, ya que los tiempos en los que vivimos se mueven más por el vídeo, más que por las fotos o el texto. O sea que parece que más que no entra la información por el vídeo. Y nada, pues simplemente preguntarte si sabemos ya de qué va a ser el próximo webinario. Ah, sí, sí, sí. Ya lo tenemos cerrado, pero lo voy a dejar con un halo de misterio, ¿vale? Para... Ya que estamos en épocas de Halloween, ¿no? Hay un Sí, poquito sí, 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 sí. Pero ya tenemos próximo webinario. Muy bien. Bueno, Bueno, pues pues muchísimas gracias a los dos y próximamente subiremos este vídeo al canal de YouTube y lo compartiremos con el resto de compañeros. Muchas gracias a los compañeros que se han conectado de forma síncrona y que han estado aprovechando esta sesión. Bueno, un abrazo y buen día. venga, pasa buen día. Adiós. Hasta luego.